Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, ya en la parte final de este 2025 que ha traído grandes enseñanzas a quien ha puesto atención y por supuesto grandes oportunidades para el 2026 para poder seguir dibujando la Costa Rica que queremos heredarle a nuestros hijos y nietos. Siempre tengamos esa línea de pensamiento, esa línea de trabajo, nos va a hacer pues generar mejores decisiones, nos va a hacer quizá más responsables y por supuesto nos va a permitir co-crear, crear juntos. El que quiera hacer las cosas solo, el que quiera que nadie se le oponga ni nadie le objete, pues simplemente está cayendo en un error grave de democracia, en un error grave de socialización, en un error grave de humanidad, y eso pasará grandes facturas en el corto y mediano y largo plazo. Costa Rica se construye entre todos, Costa Rica merece conversación, Costa Rica merece ponernos de acuerdo en momentos sumamente delicados para el país y para el mundo. Lo hemos logrado, antagónicos en pensamiento, pero con Costa Rica en la visión, y eso nos permite generar pues acciones como la que tuvimos que pasar en la época de la pandemia. Contada la historia, podríamos decir, hubiéramos hecho mejor esto, mejor aquello, pero en caliente es sumamente delicado la toma de decisiones, y en sí todas las demás actividades del diario vivir de Costa Rica merece ponernos de acuerdo. No podemos estar tan distantes el uno del otro como para poder ignorarnos, como para poder no escucharnos, como para poder simplemente insultarnos, que es lo que ya se ha vuelto casi que un deporte nacional, el insultarnos el uno al otro, porque eso no está bien. Ya tenemos en cabina de la CRC 89.1 Radio, ya está con nosotros también don Eli Feinsack, el candidato del Partido Liberal Progresista, una persona que es actualmente congresista, una persona que ya fue candidato, una persona que todos conocemos y que nos permitirá pues conocer más a profundidad esta versión más profunda, políticamente más madura. Cuando uno va más avanzando en la vida, va generando ajustes en discursos y ajustes en pensamiento que le permite tener mejor asertividad en las decisiones y en las acciones. Y Eli, como entiendo, siempre les gusta que lo llamen, le gusta pues que las cosas sucedan, y es un artífice de conversación, y eso siempre se lo he rescatado, y es una persona que está sobre el tapete como probable presidente de la República del 2026 al 2030, a como se han venido desarrollando las últimas 3 campañas. Lo que sí hay que tener como referente es el 1 de febrero para poder hacer las acciones de aquí a ese día. Don Eli, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Buenos días a toda la audiencia. Siempre un gusto estar por acá y en CRC 89.1, que es mi casa radial. Claro que sí. Don Eli, cuando ya lo hemos tenido aquí antes, en este periodo como diputado, pero ahora con el sombrero de candidato presidencial, ¿cómo has visto estos 2 cuartos y medio de los 4 cuartos de la campaña? Bueno, ha sido una campaña diferente, extraña, sí, hasta hace pocos días muy fría. Creo que empezó a calentar un poquito ahora en diciembre, no mucho, ¿verdad? Y hay una campaña que, como todo el país, sigue girando en torno a la figura del presidente y no en torno a los candidatos y a los problemas del país. La gente está, porque yo he estado recorriendo comunidades, la gente está con mucho temor. Esa es mi percepción. Sí. Que hay mucho silencio. Hay mucho silencio. Hay tal vez 2 tipos de temor. O 2 tipos de personas con temor. Unas son las que no dicen absolutamente nada, ni a favor ni en contra de nadie.
y otros que en privado le dicen a uno, yo estoy con usted, pero no quiero sacar la cabeza porque le tengo miedo a represalias. Y eso abarca incluso a empresarios grandes. O sea, sí. Aquí están intimidando a absolutamente todo el mundo, ¿verdad? Desde la persona, este fin de semana anduve en Guanacaste y ese comentario me lo hicieron gente en la calle, que lo ven a uno en el Parque de Nicoya o el Parque de Cañas y se acercan a hablar y dicen, quiero ayudarle de alguna manera, pero no quiero figurar, no quiero que mi imagen salga, no quiero que mi nombre salga, por temor. Lo mismo que empresarios encumbrados de este país que dicen, no voy a donarle a nadie, no voy a comprar bonos porque hemos recibido llamadas amenazantes y no podemos exponernos. Eli, cuando ves este escenario, complica la estructura del partido porque, a ver, hay que poner gente en mesas, gente en fiscales, gente afuera de las escuelas, hay que andar en la labor evangelística, en la política, sí. O sea, hay que ir a vender el producto. Ese miedo está compresionando la velocidad que puede llevar el helicóptero, que puede llevar en el aire, en el avance, y también el ingreso de recursos. O sea, no creo que sea tan fluido. ¿Eso qué tanto está afectando? Pues, a ver, hace 4 años, de hecho ayer estaba viendo la última encuesta que se publicó antes del receso, de hace 4 años, ¿sí? Y yo aparecía con 0.8, ¿verdad? Ahora en la última de demoscopía, Iván Barrantes, ¿sí? Aparezco con un 3.1. La lección que nosotros aprendimos la vez pasada es que todo se define en enero y el propio día de las elecciones. En cuanto a conseguir miembros de mesa, y eso siempre ha sido difícil, sí. Pero te puedo dar el ejemplo, ahora esta semana en Upala, que nos comunica nuestra persona allá, que el PLP fue el único que logró inscribir miembros en todas las mesas. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno, porque eso fortalece la democracia. Claro, claro. Pero que la mayoría de los partidos no presentaron ni uno. Algunos, digamos que el PUS presentó algunos en algunas mesas, pero digamos, en el reporte no me mencionaron a Liberación, por decirte algo, ¿verdad? Y sí, el mensaje fue, de ahí aquí prácticamente nadie se inscribió. Entonces, sí dificulta, por supuesto que dificulta. Hay otras partes del país donde no hemos conseguido digamos, miembros para todas las mesas. Lo que sí estamos trabajando fuertemente es en tener por lo menos un fiscal general por centro de votación, ¿verdad? Y ojalá 2, sobre todo para... ¿Hay algún riesgo en no tener esos fiscales? A ver, ¿hay alguna aprehensión de parte de ustedes que digan, escucha, es que si no tenemos fiscales se nos puede complicar a la hora, no sé, de la ejecución del día E o del conteo de votos? ¿O cómo lo están manejando ustedes? Si algo nos enseñó María Corina Machado, Jonathan, es que los votos se cuidan desde el primero hasta el último, ¿verdad? Que si yo tengo algún indicio de que alguien va a hacer algo raro, no. Pero viendo cómo se ha venido comportando, por ejemplo, este gobierno y el partido que ahora, que ahora colonizaron de taxi, ¿verdad? A mí no me sorprendería que si hay alguna mesa donde lo único que hay son las personas que el tribunal contrata, pero no funcionarios del tribunal, ¿verdad? Sino que los que contrata para que estén presentes en las mesas, que uno nunca sabe qué filiación partidaria tienen o si tienen filiación partidaria, y representantes de un solo partido que puedan hacer cochinadas. Eso no es desconfianza, es precaución. Es precaución, pero yo creo que sí es importante poder cuidar el voto. A veces se encuentra uno, y esto así ha sido toda la vida, uno llega, hace un mitin, un piquete, haces uno voy a decir cualquier cosa, a las 2 de la tarde en Santo Domingo de Heredia, llegan a fiscalizarte y todo bien, y después haces otro a las 4 de la tarde en San Rafael de Heredia, llegan diferentes funcionarios con reglas diferentes. Así es. ¿Verdad? Y entonces unos molestan más que otros, qué sé yo. Creo que
a ver, es parte del proceso. Debería ser más libre la ejecución partidaria proselitista. Hay demasiados controles, me parece. Más policía que promotor. Yo creo que sí, o sea, yo creo que se nos ha ido de la mano. A ver, la ley está para cumplirse. Sí. Yo me tomo la libertad de criticarla, pero la instrucción, por lo menos en el PLP, se cumple con la normativa, con las regulaciones, y el funcionario que llega al tribunal es el que tiene derecho de interpretar. Y entonces, a veces le discutimos un poquito, pero al final de cuentas hay que hacer caso. Pero sí, a mí me parece que desde hace varias décadas el tribunal ha venido cada vez creando más regulaciones, ya de un nivel de detalle que lo que ha hecho es quitarle el espíritu de fiesta a los procesos electorales. Hace 30, 40 años esto era un desorden. Entonces los partidos pegaban, ¿cómo se llama? Volantes con goma en los postes de la luz, en los rótulos, en el alto. Eso tampoco estaba bien. Pero en el afán de eliminar ese tipo de contaminación, terminaron eliminando prácticamente todo. Entonces, ahora haces un piquete, llevas banderas y te puede salir un funcionario con una regla, porque ahora hay una regla que dice de qué largo puede ser el palo de la bandera. ¿En serio? ¿Ah, sí? Sí. Eso es nuevo. Y eso es nuevo. Bueno, para mí eso es nuevo. Pero te pueden llegar, y nos han llegado a decir, no, esa bandera, si alguien lleva una bandera más grande, esa bandera no la pueden tener en el piquete, ¿verdad? Qué Solo, que me parece que ya ahí se llega a un nivel de control de detalle innecesario. Incluso el hecho de que dos partidos quieran hacer actividades cerca una de la otra, lo prohíben, ¿verdad? Entonces, si vos decís, vos pedís, quiero hacerla en el Parque Central el sábado a las 2 de la tarde, y alguien dice, quiero hacerla en el Parque de la Merced el sábado a las 2 de la tarde, lo prohíben. Podrían prohibirlo. Ahí no sé, porque ahí hay una distancia un poco más significativa, pero Tres Ríos, que vos decís, bueno, yo quiero hacerla del lado, yo francamente no sé, del lado norte del parque, y alguien dice, yo quiero hacerla del lado sur del parque, no te lo permite. Y al final de cuentas, los candidatos, me parece que todos, siempre es esa la consigna, todos se llevan bien, o sea, todos parten del hecho de que están peleando llegar al puesto más alto del honor ciudadano en Costa Rica, pero todos se topan y va la foto y el abrazo y la broma y sí. Es normal. Hay un respeto importante entre los candidatos. Sí. Entre la mayoría, por lo menos. Sí, bueno, en general. Habrá alguien. Hay candidatos, digamos, que tal vez son más fríos a la hora de que uno lo saludan a uno y uno dice, no te echo nada, compadre. Pero siempre existe cordialidad y respeto. Sí. Yo por lo menos no me he topado con ninguna situación, ni en este proceso ni en el anterior, donde algún candidato haga una grosería. Pero uno no puede descartar que entre la gente que llega a esas concentraciones haya alguien más violento, ¿verdad? Alguien que llegue a provocar o lo que sea. Pero nuevamente, es que si van a ir a fiscalizar del tribunal, entonces los mismos miembros del tribunal pueden estar ahí, y a la gente de un partido les dicen, o sea, no se me puede mover de acá porque usted pidió acá, y allá del otro lado tenemos al otro partido, y a los del otro partido que se quieran mover, no, momentico, usted pidió permiso acá, se me quedan acá. Digo yo, me parece que esas reglas hay que revisarlas. Muchas veces esas reglas son reglamentos que emite o resoluciones que emite el propio tribunal, ¿verdad? La ley le da la potestad de inventar las reglas. No, inventar suena feo. La ley le da la potestad de crear las reglas, de definir las reglas. Pero a veces yo creo que en las últimas décadas nos fuimos al extremo de querer reglamentar absolutamente todo. Eli, ¿cuál es la diferencia entre el Eliezer candidato 2022 y el Eliezer candidato 2026? ¿Qué ha cambiado? Pues yo diría que una mayor madurez, conocer la asamblea desde adentro, creo que ha sido
una experiencia importante, a pesar de que la Asamblea Legislativa es una demoledora de reputaciones, ¿verdad? Pero hay algo que yo he descubierto y es que el diálogo todavía existe. No existe diálogo de zapote hacia la Asamblea Legislativa, pero a lo interno de la Asamblea Legislativa el diálogo funciona. Hay muchas mezquindades, vos lo has vivido, ¿verdad? Y a veces vos presentas algo y hay diputados que te dicen, no está mal el proyecto de ley, me gusta, pero no te lo voy a apoyar porque tu candidato va a ser rival del mío, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero el PLP entró hace 4 años por primera vez a la Asamblea Legislativa, es decir, que no teníamos una cartera de proyectos en diferentes etapas de maduración, como sí tenía Nueva República, como sí tenía Liberación, La Unidad, Frente Amplio, y hemos logrado que se aprueben 27 leyes de iniciativa del PLP, la fracción más pequeña de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo logramos que se aprueben 27 leyes? Con diálogo, conversando con las demás fracciones, sumando y explicando las propuestas. Y tengo que decir algo más, no son 27 leyes de lo que se llaman chayotes, ¿verdad? De esas 27 leyes, por lo menos 24 son leyes complejas, al punto de que cuando finalmente don Rodrigo Arias decidió activar las comisiones plenas, no se han delegado proyectos del PLP, porque son proyectos que eliminan impuestos, que pretenden cerrar instituciones, que hacen transformaciones. Que ocupa el plenario. Que a fuerzas tienen que ir al plenario. Entonces, por un lado, le herdea el trámite de los proyectos del PLP, pero por otro lado, habla bien de la calidad de la producción del PLP. Y entonces, en esas condiciones, hemos aprobado 27 leyes, eliminamos 23 impuestos. Ya no son 113, ahora son 90. Es que cuando yo entré a la Asamblea Legislativa, firmé un convenio con el Estado de la Nación, y entonces ellos pusieron unos investigadores, yo puse un par de asesores, y se dedicaron prácticamente un año a investigar cuáles eran los impuestos que existen en Costa Rica, porque le mandé a pedir la lista Hacienda y se la mandé a pedir a la Contraloría, y me mandaron dos listas distintas. Jonathan, encontraron 204 impuestos vigentes. Hace 4 años creíamos que la lista andaba por 110, 115. Sí, es lo que siempre se ha dicho. Sí, 204. Y entonces hubo un proyecto de ley en el que se eliminaron 22, otro proyecto de ley en el que se eliminó 1, 23 en total, más el marchamo que se redujo, ¿verdad? Y que Gilberto puso un proyecto para eliminarlo también. Sí, que no es eliminar el cobro del todo, es hacerlo como se hace en la mayoría de los países, que es un derecho de circulación. Entonces, uno paga por el derecho a circular en las calles y eso de ahí, es un monto fijo. No con la apreciación de los carros que hacen en Costa Rica. En Europa le meten la variable ambiental. Entonces, si el carro es más contaminante, va a pagar más que si es menos contaminante. Pero en ningún país de Europa se pagan los montos que se pagan en Costa Rica, pero allá con niveles de ingreso 2, 3, 4 veces superiores al de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, esto que hay en Costa Rica no tiene sentido. No tiene sentido. Eli, con lo que has visto dentro de la Asamblea, lo que se ocupa en la Asamblea para poder carburar el equilibrio de 3 poderes, más la prensa, que termina siendo parte del juego, más la actividad, grupos de presión, grupos de interés en la sociedad. Si la mayoría de los costarricenses te dan la oportunidad de ser presidente, ¿qué cambiarías de lo que ha pasado en los últimos 4 años para hacer que el carrito pueda caminar sin estar a puro brinco y llevar a la gente cómoda en el trayecto? Lo primero, Jonathan, es retomar el diálogo. El presidente Chávez muchas veces acierta en el diagnóstico y en la crítica que hace, no en la forma, creo que nos desagrada a la gran mayoría, pero a veces dice cosas que son ciertas. Lo que pasa es que él no anda buscando solucionar, él solo anda buscando señalar. Porque si estuviera buscando solucionar, se sentaría a conversar con los partidos de oposición y diría, bueno, yo detecté esta lista de 10 problemas.
en X institución. Para mí son fundamentales estos 6. Los otros 4 sería ideal que también se aprueben, pero negociamos. No estoy dispuesto a ceder en esos 6. Y llegarán otros partidos y dirán, bueno, a mí el 7 no me gusta, pero el 8 para mí es muy importante, incluyámoslo. Y así se van armando las mayorías. ¿Es el diálogo la clave de todo o necesita más ingredientes? No, lo primero es retomar el diálogo. Y no solo a ese nivel político, sino que también, por ejemplo, la coordinación entre los cuerpos de policía. Este gobierno decidió, fue una decisión consciente, dejar de coordinar Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas, con el OIJ, por el pleito estúpido que se tiene el presidente con el Poder Judicial. El Poder Judicial requiere de muchas, ese es uno de los ejemplos, el Poder Judicial requiere de muchas reformas. Lo que pasa es que si yo, decir que somos vecinos y que la calle frente a nuestra casa está destrozada, y vos tenés un carro grande y yo tengo un carro chiquitico, si yo llego a tu casa, te toco la puerta y le digo, pedazo, arreglemos esta calle porque usted la destruyó por su carro, entonces usted paga el 75% y yo el 25%. Es diferente que si yo llego y digo, mira vecino, ¿qué tal si arreglamos esta calle? Porque se nos está metiendo el polvo y ensucia mucho. Y a los dos nos ayuda. ¿Ah? A los dos nos ayuda. A los dos nos ayuda, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas mejor? Si llego directo con los tacos de frente o si llego por las buenas. Sí, entonces, de primero, retomar el diálogo, la coordinación, y lo segundo, Jonathan, que es importante entender que en un ambiente político tan fraccionado, las posiciones absolutas nunca van a avanzar. Y entonces, yo, como liberal, tengo un ideal en todo lo que propongo, ¿verdad? Y digamos, de que uno dijera, ok, liberalicemos el mercado de combustibles. Y para mí el ideal es cierre Recope, abra la importación, establezca, digamos, criterios de la calidad del producto que pueden importar, claro. No cualquier cosa. Nada, pero si hay 3 empresas, hay 5 o hay 8, que eso lo decida el mercado, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es mi mundo ideal. Yo me siento a negociar con las demás bancadas y habrá una que me dice, yo no estamos de acuerdo con digamos, Frente Amplio. Para nosotros está bien con el monopolio. Pero bueno, en vista de que la mayoría quiere apertura, mantenga Recope y deja que entró Centro. Exacto, y que Recope compita. Bueno, no es mi ideal, pero yo puedo aceptar eso porque es un paso en la dirección correcta. En la época de nosotros teníamos un dicho dentro de la Asamblea que era ¿cuál es su mínimo y cuál es su máximo? Exacto. Para poder sentarnos a conversar. Y conforme en eso, logramos muchas decisiones. Así es. Buenas, unas, otras por mejorar, pero se lograron acuerdos. Este concepto que estás planteando tiene un reto, y lo decías al principio. Lejos de tener 20 candidatos, parece que tenemos 21. Con el presidente como sombrero de candidato sin serlo. Visitando el mercado central haciendo lobby. Haciendo la campaña que no está haciendo la candidata oficial. Exacto. Cuando eso existe y estás hablando de que las formas en las que él habla son las que generan pues bloqueos en acuerdos o frenos en acuerdos, ¿cómo explicar que haya un 60-65% de gente que aparentemente le agrada el estilo? O sea, ¿qué está pasando en el país para que esas formas que son confrontativas y tal vez generan esos roces entre muchas personas sea lo que esté agradando al grueso de la población en demérito de lo que siempre nos ha caracterizado, que es conversar? Yo creo que hay varios factores en juego. El primero es que el presidente ciertamente sigue manteniendo un índice de popularidad altísimo, y el hecho de que a estas alturas, ya casi 4 años después, lo siga apoyando el 60 o 65%, es un hecho que no se puede ignorar, ¿verdad? Pero
cuando uno ve las encuestas, y eso se traduce en 25% de apoyo para Laura Fernández, hay algo interesante sucediendo ahí. Hay mucha gente que le gusta que el presidente le hable duro a la gente poderosa políticamente, poderosa económicamente, que el presidente diga las 4 verdades, ¿verdad? Pero que están conscientes de que el presidente no está logrando absolutamente nada. Entonces un poco como, ay, qué rico que les dijo eso. Es un desahogo. Es un desahogo, pero de ahí a apoyar el continuismo hay una distancia que se está viendo en esa diferencia entre quienes apoyan a Laura Fernández y el índice de popularidad del presidente. Que de hecho parece ser un techo, el de ella. Esperemos que sí, ¿verdad? Pero sí, se han dado moviendo por ahí en ese rango del 22 al 27%. Por lo menos no refleja el 60% del presidente. No, ni cerca. Sí. Ni cerca. Ahora, sí es cierto que el sistema político económico de este país, desde hace por lo menos 20 años, dejó de trabajar para la gente. El país se nos ha convertido en un entramado de intereses creados los verdaderos contrapesos en este país es, ok, le voy a dar privilegios a ciertas empresas o a ciertas partes del sector privado, pero a cambio le voy a dar privilegios a los sindicatos. Entonces ellos se hacen el contrapeso unos entre otros. Yo siempre hago la observación de que este es un país extraño, donde los sindicatos salen a huelga solo contra el gobierno. En cualquier país del mundo hay sindicatos que salen a protestar contra alguna empresa o alguna industria o lo que sea. Por dicha aquí no lo tenemos. Sí, no vemos ideas. Pero no estoy proponiéndolo. Pero eso es producto de que estos señores de los sindicatos han sabido a lo largo del tiempo que si atacan aquellos otros privilegios, estos privilegiados se van a ir en contra. O sea, si los sindicatos dicen quítenle los privilegios a aquellos, eso es inmoral, entonces aquellos van a decir quítenle los privilegios a los sindicatos, eso es inmoral. Entonces, esos son los contrapesos que tenemos en el país. Y es, como dice el dicho, el que tiene más galillo traga más pinol. Y el ciudadano que no está afiliado, que no está asociado, que no pertenece a ninguna estructura con poder político, al final de cuentas se queda sin representación. Y entonces en Costa Rica las carreteras no se hacen porque se beneficie al mayor número de gente, porque si no ya tendríamos la de San Carlos terminada y ya tendríamos la de Guanacaste terminada. Sino que de ahí se hacen proyecticos, uno por aquí, otro por allá. ¿Por qué? Porque aquí tengo un foco de votantes, allá tengo otro foco de votantes y de ahí, no sé, tal vez Guanacaste no me apoyó a mí, entonces me olvido de esa carretera. Entonces la gente está totalmente justificada en ese resentimiento que tienen, en ese enojo. Yo hace 4 años hice campaña denunciando ese entramado de privilegios y diciendo... ¿Y ahora la campaña en qué rumbo va? Perdón, la nuestra. Actual. Ajá. Hice la campaña denunciando esos privilegios y planteando una verdad que es absoluta. El liberalismo lo que plantea es emparejar la cancha, igualdad de reglas. Sí. Compita, pero todos en igualdad de condiciones. No compita con unos bancos estatales con unas reglas, unos bancos privados con otras reglas y unas cooperativas de ahorro y crédito que son bancos con otras reglas. Entonces tenemos participantes en el mercado financiero, privilegios. En el mismo mercado financiero con 3 conjuntos de reglas diferentes. No, emparejemos las reglas y compitan de tú a tú, ¿verdad? Y el presidente lo que supo fue encontrar a los dolientes que están más resentidos con esa cosa y empezó a promover ese resentimiento. Y eso es lo que lo ha hecho popular, a pesar de que no resuelve nada. El Partido Liberal Progresista sigue en ese sentido haciendo exactamente el mismo planteamiento. Lo que pasa es que ahora, atendiendo la situación que estamos viviendo de inseguridad, convertimos en un eje principal de la campaña el golpe al narcotráfico, el golpe a la inseguridad, con un cambio de enfoque
en la forma en que se enfrenta a estos grupos del crimen organizado. Porque hasta hoy, y todos los partidos políticos, sin excepción, bueno, no sé, tal vez el Frente Amplio es la excepción porque básicamente ellos dicen disminuyan la policía y vivamos en Cumbayá, ¿verdad? Pero prácticamente todos los demás partidos políticos lo que están diciendo es necesitamos más policías mejor equipados para ir a combatir a los narcos, como que si esto fuera una serie de la Liga de la Justicia, donde los héroes se enfrentan a los villanos a balazos en las calles. Nosotros también planteamos la necesidad de contratar más policías. De hecho, decimos en el plan de gobierno 10,000 en los próximos 4 años. ¿Y es posible? Es posible, sí. Ahora hablamos del cómo, pero sí es posible. Pero se requieren cambios profundos. Pero esa no es la esencia de nuestro planteamiento. La esencia de nuestro planteamiento es dejar el enfoque de la guerra contra las drogas, guerra contra el consumo es una cosa, guerra contra las organizaciones es otra, ¿verdad? Dejar ese concepto de la guerra contra los narcotraficantes y pasar a un concepto de narcoeconomía, a entender entender el fenómeno como lo que es una narcoeconomía. Hay pueblos enteros en Costa Rica donde las oportunidades laborales las generan los narcos. Y déjame hacer un paréntesis ahí, don Eli, porque en cifras del INEC, y lo he repetido con otros colegas suyos candidatos, dice que la pobreza bajó, pobreza extrema bajó, en las zonas socialmente más deprimidas y donde no hay trabajo. La pobreza bajó en las zonas donde no ha crecido la oferta de empleo. Así es. Explíqueme eso. Claro, bueno, para mí es esa narcoeconomía. Es esa narcoeconomía. Y entonces, mientras sigamos enfrentándolo como un problema de policía contra ladrones o policía contra narcos, esas organizaciones tienen más poder, más capacidad y además no tienen que hacer licitaciones públicas. Así es. Entonces van siempre un paso adelante. Entonces, al entenderlo como un concepto de narcoeconomía o de economía criminal, cambiamos el enfoque. Lo que necesitamos convertir en el corazón de la estrategia es la generación de inteligencia financiera que nos permita determinar dónde y cuándo están generando las ganancias y atacar la posibilidad de generar ganancias, porque están en un negocio sucio, pero es un negocio. Y en Costa Rica es un negociazo, es muy fácil hacer plata aquí en Costa Rica en el crimen organizado porque nuestra legislación y nuestra policía son muy débiles, ambas cosas, ¿verdad? Entonces, enfoquémoslo en inteligencia financiera e inteligencia criminal. Lo que nosotros estamos planteando es sacar del Instituto de Control de Drogas, que lamentablemente está politizado, la unidad de inteligencia financiera. Sí. Esta es una unidad relativamente pequeña, que ahí está arrumbada en el ICD, pero como ahora se maneja con criterio político, de ahí no se le da mucha pelota. La pasamos al Banco Central, que es lo que hemos observado como mejores prácticas en otros países, ¿verdad? Y en el Banco Central, la unidad de inteligencia financiera va a tener acceso directo a las superintendencias financieras, que generan muchísima información. Van a tener acceso a la información y a los datos que tiene el propio Banco Central, ¿verdad? Inyectarle recursos, dotarla de tecnología de punta, porque hoy, Jonathan, uno con inteligencia artificial puede analizar. En Costa Rica se dan millones de transacciones al día. Solo en Simpe. Sí, Simpe es impresionante. Solo en Simpe. Imagínate todas las que se dan de otras maneras. Y la mayoría de la plata narco está bancarizada. Sí. Pero no son los narcos grandes los que bancarizan la plata. Es el vendedor del barrio. A nivel de blanqueo. A nivel de blanqueo, a nivel de vendí toda esta droga, necesito poner la plata en una cuenta, etcétera, ¿verdad? Pero sí, ciertamente a nivel de blanqueo. Lo que pasa es que nunca figura el narco grande. El narco grande tiene testaferros, tiene Bitcoin, tiene acceso a un montón de cosas para no evidenciarse. Pero nuevamente, si uno con inteligencia artificial analiza esos millones de transacciones que se dan en el país al día, puede empezar a detectar patrones. Y entonces
puede ir a atacar directamente a los que están generando ganancias en el narcotráfico o en el lavado de dinero, sin molestar al resto de la población, porque hoy la respuesta tradicional, ¿cuál es? Formularios de conozca a su cliente y cada año los van haciendo más complejos, o si no, extinción de dominio. Eso es peligroso. Extinción de dominio es peligrosísimo, sí. Pero no solo es peligroso, quien más corre riesgo es el que más se porta bien. Digamos que el que está en la informalidad. Sí. Porque una persona que, voy a decir algo, hace pirateo, transporte de personas, pirata, no tiene la capacidad de formalizarse, de pagar caja, de pagar hacienda, y que le sobre para poner arroz y frijoles en los platos de su familia. La cobija no da. La cobija no da. Entonces, no son personas que están evadiendo por deporte, sino porque hay una escogencia, o como o me formalizo. Sí, así es. Pero no tienen cómo demostrar la fuente de sus ingresos. Y si tenían una cacharpita modelo 1994 y de pronto fueron y la cambiaron por un carrito mejor, modelo 2011, y nunca va a faltar el vecino envidioso que diga, ¿de dónde tela si no hay araña? ¿Perdón? ¿De dónde tela si no hay araña? Exactamente, ¿verdad? Y van y lo denuncian, y con la última versión que quisieron aprobar y que básicamente solo el PLP se opuso, ¿verdad? Sí, y logramos pararlo, con la última versión, con solo que el vecino presentara la denuncia, ya te congelaban tus bienes. Primero congelo y después acuso. Y ahora en la era de la denuncia, a diestra y siniestra, todo Costa Rica hubiera estado denunciado. Claro. Y los enemigos políticos y los enemigos comerciales, todo el mundo estuviera denunciado. Pero esa ha sido la respuesta de siempre. Pongamos medidas que joden a absolutamente todo el mundo, pero sobre todo al que quiere hacer las cosas bien. Porque, como yo siempre digo, ¿a cuántos narcos ha visto usted haciendo fila para llenar un formulario con a su cliente? Sí, eso es cierto. Eli, a ver, una pregunta sobre el tema de seguridad y lo encadeno con lo que acabas de decir. Esta disciplina o esta variación de estrategia de política pública en seguridad, ¿tienen mapeado en cuánto tiempo podríamos ver resultados tangibles en una realidad en donde hoy versus hoy hace un año hay más homicidios, donde todos los indicadores de inseguridad están pues, muy altos? ¿En cuánto tiempo eso podría venir a dar resultado a nivel general, pero más en las zonas más vulnerables? Número uno. Y número dos, estás hablando, y pusiste un ejemplo de los piratas. Hay un 40 y tanto % de personas que están en la informalidad fuera de la fuerza laboral. Así es. Y yo los llamo los invisibles, porque en cifras oficiales y más el gobierno centra el desempleo en los poquitos que tienen menos de 3 meses y están intentando tener algo formal. Y ese porcentaje de desempleo para mí es muy ingrato, muy injusto, porque invisibiliza a un montón de gente. ¿Cómo hacer para esa estrategia de seguridad tenga un resorte a corto plazo, o en cuánto tiempo lo ven ejecutándose? Y dos, y más ustedes por la línea ideológica política que tienen, ¿qué hacer con ese 40 y tanto % de gente que necesita salir adelante? ¿Cómo ven ustedes esa oportunidad y qué le ofrecen a ellos? Okay. Con respecto a la primera pregunta, hay que entender que el primer trabajo que hay que hacer es contención. Es impedir que el fenómeno criminal que se está dando en el país siga creciendo. ¿Y por qué digo eso? Parece que es una meta muy modesta. Es que ya hemos visto en otros países como en Ecuador hace 7, 8 años no tenía el problema que tiene ahora. Ahora los narcos entran a un canal de televisión en media transmisión, secuestran a los periodistas con ametralladoras, interrumpen la transmisión, etc. Pero Ecuador no estaba tan mal. El tema es el fenómeno narco y el fenómeno del crimen organizado. Una vez que penetra un país, avanza muy rápido. Entonces, lo primero es contener. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a entrar en mayo del próximo año
y vamos a tener la misma cantidad de policías que hay hoy, y cualquier modificación, primero, la contratación de policías, entre que se contratan y se capacitan, dura por lo menos un año. Así es. Y segundo, que va a haber que hacer modificaciones presupuestarias. Este gobierno se empecinó, con la ayuda de todos los partidos de oposición, excepto el PLP, en comprar un paquete de acciones en la Corporación Andina de Fomento. Es decir, en convertirse en un accionista premium de esa corporación, que es un banco. $300 millones cuesta esa participación accionaria. Y nosotros dijimos, señores, si tenemos $300 millones, usémoslos para reforzar la seguridad, para mejorar la educación. Pero en este momento, seguridad. Y el resto de la oposición se imaginaron todos en el poder, pudiendo nombrar, así como nombran a un representante en el Banco Centroamericano, que es el puesto más codiciado claro, de la función pública costarricense, otro para la Corporación Andina de Fomento, ¿verdad? En este momento el gobierno le ha pagado a la corporación $120 millones, porque son 60 millones por año. Quedan 180. Es muy probable que este gobierno, irresponsable como ha sido, en enero va a correr a pagar los siguientes 60 millones, con lo cual quedarán 120 millones. Nosotros vamos a tomar esos 120 millones y los vamos a utilizar para contratar los policías que hay que contratar en el primer año, para dotarlos del equipo y la capacitación y todo lo demás. Los recursos alcanzan para mejorar la capacidad de nuestra Academia Nacional de Policía, que esto también se hará con colaboración de países amigos, de Colombia, Estados Unidos, no tanto para que nos regalen la plata como para que nos envíen a sus expertos a capacitar a nuestros policías. ¿Y eso no afectaría a nuestra reputación internacional, el de tener el ingreso a la Corporación Andina de Fomento? Mire, yo no creo que la reputación internacional... A ver, ¿qué es más grave? Costa Rica decidió suspender el proceso de afiliación a un banco internacional que ya nos presta plata, o Costa Rica superó los 1,000 homicidios en un año. Para el diario vivir de la gente, es mejor la segunda. Para las dos. Ningún turista va a dejar de venir porque nosotros no seamos miembros de lujo del CAF. Pero sí están dejando de venir porque hoy ya perciben o sea, no perciben, perciben la inseguridad y sienten el temor de venir a Costa Rica. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, Jonathan, que la gente dice, no, es que el CAF puede prestarnos más dinero. Claro, si nos hacemos socios premium, nos pueden prestar más de lo que nos prestan hoy. Pero eso es como decir que necesitas un crédito para construir casa o comprar casa, y que vas a ir a comprar acciones de la vivienda para que te den el crédito. ¿No? Vos no necesitas ser dueño del banco para que te presten la plata, ¿verdad? No necesitamos ser dueño del CAF. Pero además Costa Rica tiene acceso a crédito del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Centroamericano, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Agencia Francesa de Cooperación, de la Agencia Alemana, del JICA, la agencia japonesa. Todo el mundo le quiere prestar plata a Costa Rica. Desde enero del 2022 a la fecha de hoy, se han aprobado más de $22,000 millones en créditos en el país. No nos hace falta esa puerta del CAF. Entonces yo no creo que la reputación del país se vaya a dañar. Lo que habrá que hacer es una negociación con el CAF para que una de dos, o devuelvan la plata, que no creo que lo vayan a hacer, o que por lo menos nos permitan congelar el proceso de compra. Mientras se apaga el incendio de este lado. Mientras se apaga el incendio y cuando el país tenga una mejor situación fiscal o una mejor situación de seguridad, retomar esos pagos y completar el paquete accionario. Y la otra parte, porque nos quedan 8 minutos. Bueno, hablaba que un eje principal de la campaña es el del golpe al narcotráfico. Sí. Los otros dos ejes precisamente tienen que ver con generar oportunidades para todo el mundo. El primero es un golpe a la burocracia y a la tramitología. De manera que
emprender sea más sencillo en este país. Estamos planteando la meta de que se pueda inscribir un negocio en 24 horas. Hoy toma 6 meses. Sí. Y hay una diferencia fundamental entre una cosa y la otra. Si a vos te toma 6 meses conseguir permisos, son 6 meses en los que estás sacando plata, perdiendo tiempo, o sea, estás asumiendo costos sin poder vender. Si vos inscribís el negocio en 24 horas, el primer día estás vendiendo, entonces estás empezando a recuperar costos más rápidamente. Esto pasa por muchas cosas, ¿verdad? Digitalización de los trámites, pero también eliminación de requisitos insensatos, como que, por ejemplo, cuando uno va a la municipalidad a pedir un permiso de construcción, lo primero que le piden es el uso de suelo. O sea, señor de la municipalidad, no es usted el que otorga el uso de suelo. ¿Cómo me lo pide a mí? Revisen la pantalla de su computadora. O que piden la cédula todavía. Te piden, cada vez que vas, la cédula. Cada vez que llenas el conozca a su cliente en el banco, hay que mandar una foto de la cédula o una fotocopia. O una certificación del registro en caso de una sociedad. Porque no se conectan a nivel de... Claro, que se pueden conectar sistema internamente, por supuesto, por supuesto. Pero en el caso de la cédula, si yo presenté este año mi cédula al llenar el conozca a su cliente, y a mi cédula le quedan 8 años de vigencia, nada puede cambiar. En la certificación de la personería sí, porque vos podés cambiar junta directiva. Por eso, pero se puede meter por internet. Se puede meter directamente y no tener que pedírtelo, por supuesto. Entonces, el golpe a la burocracia y a la tramitología excesiva, con el afán de que 1 millón de costarricenses puedan emprender, creando su negocio en 24 horas. Y esa es la meta, 1 millón. La meta es 1 millón en los próximos 8 años, porque tampoco es fácil emprender y porque también hay que empezar a generar programas de formación. Esto hay que empezarlo desde la infancia. ¿Y qué harías con el INA? ¿Perdón? ¿Qué harías con el INA? El INA es precisamente la punta de lanza. El INA tiene en este momento más de $400 millones guardados, no porque al INA se le haya pegado la gana, las cosas hay que decirlas como son. Entre regla fiscal y pandemia, se le empezó a acumular todo ese montón de plata que por regla fiscal no la pueden invertir, pero no perdamos de vista que el INA no se financia del presupuesto nacional. El 100% de los recursos del INA provienen de la planilla que pagan las empresas. ¿Habría que sacar la regla fiscal? Yo lo que creo es que al INA hay que cambiar la naturaleza jurídica. El INA no debería ser una institución estatal, debería de ser una alianza público-privada con todas las de ley, pero que tenga la flexibilidad de que si la industria hoy está pidiendo inteligencia artificial, pero dentro de 8 meses dicen, no, suave, inteligencia artificial se quedó atrás, ahora necesitamos computación cuántica, que tengan la flexibilidad de modificar su oferta y no que me sigan ofreciendo en el 2025 cursos de decoraciones estilo country, ¿verdad? Sí. Eso no puede ser. Y a todas las de la misma comunidad. ¿Perdón? Y a todas las personas de una misma comunidad hacerles la misma capacitación. Ese es clásico. Vas a un barrio de Santa Cruz, en Guanacaste, y en 4 cuadras contás 8 ventanitas de señoras vendiendo exactamente las mismas reposterías. ¿Cuál es el mercado? Sí, si las 8 venden exactamente las mismas reposterías, porque se las enseñaron en el mismo curso al mismo tiempo, y entonces cada señora lo que tiene son 50 metros para vender. Sí. Porque la siguiente le agarra los otros 50 metros de la cuadra. Entonces, el segundo elemento, digamos, de esa estrategia es el golpe al costo de la vida. Y golpe al costo de la vida no quiere decir controlar la inflación, eso ya se logró. Quiere decir eliminar regulaciones y protecciones que existen en un montón de mercados que hace que producir en Costa Rica sea más caro o que importar en Costa Rica también sea más caro. Por ejemplo, medicamentos. Inscribir una medicina en Costa Rica es más complicado que inscribirla en Europa, pero en Europa hay 450 millones de consumidores, en Costa Rica hay 5 millones. Todo el costo de inscribir la medicina, de registrar la medicina en Costa Rica, se traslada al precio. Y no es lo mismo diluir ese costo entre 450 millones de consumidores que entre 5 millones de consumidores. Deberíamos de tener como aval
fuerte el visto bueno de Estados Unidos o de Europa a nivel de Claro. las medicinas. Simplemente la tienen allá, aquí se puede. La homologación de los registros en países de primer mundo que tengan agencias, en el caso de los medicamentos, agencias de salud, con estándares importantes, y en el caso, por ejemplo, de los agroquímicos también, agencias agrícolas que nos permita decir, bueno, ya registraron este producto en Europa y en Brasil, lo podemos usar aquí también, ¿verdad? Pero lo que tenemos hoy en agroquímicos es peor. Vos sabés que llevamos 20 años de no poder inscribir nuevos productos. Estamos obligando a nuestro agricultor a utilizar productos que ni en Nicaragua se usan ya, porque ya los desfasaron. Productos que son más contaminantes, menos eficaces y más nocivos para la salud. Por eso en Costa Rica, o sea, para la salud del agricultor primero y del consumidor después. Por eso en Costa Rica tenemos el índice más alto de cáncer gástrico del mundo. Así es. Cuando ya existen fertilizantes, insecticidas, pesticidas Tecnología modernos, menos contaminantes, menos dañinos para la salud, que se utilizan en menores cantidades porque son más eficaces y por lo tanto le sale más barato al agricultor, pero además no daña la salud de la gente. Y por proteger un mercado, que yo no he logrado averiguar quién es el amigote de quién, que es el que importa los agroquímicos que envenenan a los costarricenses, pero por proteger a ese amigote, gobiernos sucesivos no le han entrado en serio a simplificar ese trámite de registro. 3 preguntas concretas en estos minutos, Eli. ¿Tiene ya en mente un ministro de presidencia? Sí, pero no voy a adelantar nombres. No el nombre, pero sí el perfil. ¿Qué perfil tendría? Una persona negociadora, que sea de mi absoluta confianza y que conozca el proceso legislativo. Una persona dialogadora, ¿verdad? Que articule y ejecute. Primera decisión como presidente. El primer decreto que voy a firmar es el de reorganización de los sectores del gobierno, fortalecimiento de las rectorías, y esa reorganización implica que mi gabinete va a tener 13 ministros y ministras. Yo he propuesto proyectos de ley, por ejemplo, para fusionar los 3 ministerios económicos del país, Hacienda, Planificación y Ministerio de Economía, fusionar en un solo Ministerio de Economía. Los diputados no me han dado pelota con eso. Entonces, lo voy a hacer vía decreto. Yo no puedo fusionar las entidades, pero sí puedo poner un solo ministro que empiece a hacer que esas 3 instituciones trabajen juntas. ¿Qué le haría bueno a la gente que anda en la calle esa decisión? ¿Cómo pueden ellos entender el beneficio de esa decisión? Tener una política económica única, o sea, la política económica vista de forma integral, que promueva el desarrollo económico y la competitividad. Es decir, el objetivo de la política tiene que ser crear las condiciones para que producir en Costa Rica y generar empleo en Costa Rica sea más fácil, más barato, y de que haya más dinamismo en la economía para que se generen esas posiciones de empleo. Hoy tenemos la política dispersa. Lo mismo pasa en el sector producción. Tenemos 5 o 6 entidades atendiendo a diferentes partes: agricultura y ganadería, industria y comercio, pesca y acuicultura, energía y minas, etc. Fusionemos esos en un solo Ministerio de la Producción. Y entonces, en vez de tener una política para los porcicultores, otra política para los cafetaleros, otra política para los industriales, tengamos una política de promoción de la producción nacional. Reglas más abiertas. Y reglas más parejas, porque el ejemplo que yo siempre doy es este. Digamos que los porcicultores empiezan a entrar, y esto pasó en la realidad. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, 2 minutos. Okay. Esto pasó en la realidad en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Empezó a entrar la carne de cerdo chilena libre de aranceles porque el TLC se había firmado y se cumplió el periodo de desgravación. El porcicultor costarricense ve que no puede competir con la carne chilena. Hicieron manifestaciones frente a Casa Presidencial, llevaron tractores, le llevaron un chanchito al presidente. Sí, me acuerdo.
Y al final la solución fue, vamos a poner un arancel temporal a la carne chilena para aliviar la situación del porcicultor. El porcicultor se va para la casa satisfecho porque dice, bueno, ya puedo competir. Pero al industrial que utiliza las diferentes partes del cerdo, la carne para mortadelas y jamones, la grasa, quién sabe para qué, los huesos para hacer gelatinas, al industrial, al dueño de restaurantes, a los hoteleros, les encarece su producto o su servicio. Y entonces ayudarle a un sector terminó costándole a la economía caro. Si yo tengo unificado, ¿por qué pasa eso? Porque el hotelero va a ir al ICT a quejarse y el industrial va a ir al MEIC, pero el ganadero fue al MAG, ¿verdad? Y entonces como cada uno tiene un jerarca distinto, no coordinan la política. Si usted tiene un solo ministro o ministra de la producción, cuando el porcicultor llega, dice, no estoy pudiendo competir. Esa persona tiene que decir, suave, si le subo el arancel, mañana mismo, hoy mismo en la tarde, me van a venir a reclamar industriales, hoteles, etc. Entonces, ¿qué puedo hacer? Señor porcicultor, ¿por qué es que usted no puede competir? Y donde el porcicultor le explique, mire, encontrar la raíz del problema. Nosotros tenemos tecnología de punta, no tenemos nada que envidiarle a los chilenos ni a los chinos, pero de la finca, bueno, pero tengo que pagar cargas sociales costarricenses, electricidad costarricense que es de las más caras del hemisferio occidental, tengo que transportar mi producto por carreteras que están destrozadas y colapsadas, tengo que pagar seguridad porque el Estado no brinda la seguridad a pesar de que pago los impuestos. Y entonces uno dice, aquí hay un problema de competitividad. Exacto. Y entonces vamos a tener un ministerio promoviendo competitividad, porque si yo resuelvo cualquiera de esos problemas, el costo de la electricidad no le ayuda solo al porcicultor, le ayuda al industrial, al dueño de una soda, a todo el mundo. La última pregunta en 15 segundos, Eli. El Partido Liberal Progresista lo han querido pintar como de clase alta y a otros como de clase baja. El Partido Liberal Progresista, ¿a quién representa de verdad? Al emprendedor, al pulseador, a esa gente que vive en la economía informal que nunca nadie los ha defendido y que nosotros lo que estamos diciendo es creemos condiciones para que ellos puedan formalizarse, porque al final de cuentas a mí no me interesa que ellos paguen por pagar. Lo que me interesa es que quien hoy está en la informalidad tenga un seguro de salud, que tenga una pensión en el futuro. Y entonces, si hay un segmento de la población que se tiene que sentir representado, es precisamente el de los emprendedores y el de los pulseadores, tanto los que están en la formalidad como en la informalidad, porque queremos generar las condiciones para que ellos puedan prosperar. Muchísimas gracias, Eli Feinsack. Bandera naranja con palomita blanca. La palomita blanca. Muchísimas gracias, Jonathan. Estamos a la orden. Gracias a todos ustedes. Mañana otro candidato presidencial. No se lo pierdan. Red Democrática a 10 de la mañana. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro... Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos,